Historia de la pandemia de influenza de 1918. La pandemia de influenza de 1918 fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918 a 1919. En Estados Unidos se detectó por primera vez durante la primavera de 1918 entre el personal militar. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies o heterocontagio de los cerdos a los humanos, para después permitir el contagio de persona a persona. Calcula que alrededor de 500 millones de personas o un tercio de la población mundial se infectó con este virus. La cantidad de muertos estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial y 675.000 en Estados Unidos. La tasa de mortalidad fue más alta entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 años y mayores de 65 años. La alta tasa de mortalidad de personas sanas, incluido el grupo etario de 20 a 40 años, fue una característica exclusiva de esta pandemia. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de esta pandemia y es considerada la más devastadora de la historia. Incluso un siglo después todavía no se sabe el origen exacto de esta pandemia. Aunque muchos investigadores afirman que comenzó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, el 4 de marzo de 1918. A pesar de que en España no había sido el epicentro de esta gripe española, se le conoció gripe española debido a sus 8.000 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus, aunque ahora se sabe que fue causado por un brote de influenza de virus tipo A del subtipo H1N1. Por lo general, las personas que fueron mayormente víctimas de esta gripe fueron los jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, que era una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con la inmunidad natural. Se conoce que esta gripe afectaba mayormente a los pulmones, pues también la fiebre elevada, el dolor de oídos, el cansancio corporal, las diarreas y los vómitos ocasionales eran síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia fue debido a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. En ese tiempo no fue descubierto un tratamiento para la gripe española. En esa época solo se recomendaba mantenerse en reposo, así como una alimentación e hidratación adecuada. Por este motivo pocos pacientes se curaban, dependiendo mucho de su sistema inmune. De hecho, porque no había una vacuna en esa época contra el virus, el tratamiento era realizado nada más para aliviar los síntomas y normalmente era recetado por el médico aspirina, que es un antiinflamatorio usado para aliviar el dolor y bajar la fiebre. La mutación de este virus, de la gripe común de 1918, es similar a la que surgió en los casos de la gripe aviar, la H5N1 o la gripe porcina H1N1, que en estos casos no fue fácil identificar el organismo que estaba causando la enfermedad, por lo tanto no fue posible encontrar un tratamiento efectivo, convirtiéndose en una enfermedad fatal para la mayoría de las personas que la padecían. La transmisión sucede cuando las personas tienen contacto directo o indirecto con las personas ya infectadas. Es decir, que aunque no tengan contacto directo con las personas infectadas, pero si tocan un objeto infectado, luego llevan la mano a los ojos, boca o nariz, el virus se transmite. Algunos continentes o países donde la enfermedad estuvo presente son Europa, las dos Américas, África, Asia, Francia, India, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
En cientos de autopsias realizadas en 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en influencias respiratorias. Al no haber protocolos sanitarios para seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación. Asimismo, en aquel entonces se haría muy popular la máscara de tela y gasa, con la que la población se sentía más segura. Algunos otros síntomas fueron fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no habían antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la primera aparición de los síntomas, a menudo con hemorragias pulmonares aguda y con edema pulmonar, con frecuencia en menos de 5 días. No existían vacunas en 1918 y los primeros estudios comenzaron de manera eficaz hasta 1931. En 1940, Thomas Francis y Jonas Salk lidiaron con la investigación para desarrollar la primera vacuna inactiva contra la influenza, gracias al apoyo del ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año se descubre el virus de influenza B, dando así en 1942 donde se produce una vacuna bivalente que ofrecía la protección contra virus de influenza A como el virus de influenza B.